Gracia y paz a cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes en esta tarde de día miércoles, acá en Vicuña. Me encuentro disfrutando unos días con mi familia y quiero compartir con ustedes una reflexión y está en base a una publicación que vi respecto a este pequeño punto azul pálido que está aquí en las imágenes que van a ver ustedes. La imagen de la Tierra como un pequeño punto azul pálido flotando en la inmensidad del universo es una poderosa metáfora de nuestra fragilidad y pequeñez como seres humanos. Ese pequeño punto azul que ven ustedes en pantalla, pálido, que se asemeja a una mota de polvo, es nuestro planeta Tierra, visto por la Voyager 1 a una distancia récord de 5,9 mil millones de kilómetros de distancia de nosotros. La señal de radio tardó 5,5 horas en llegar a la Tierra, mostrándola contra el fondo del espacio. Interesante, ¿verdad? Bueno, este cuadro cósmico revela cuán diminutos somos ante la inmensidad de la creación, pero también resalta cuán arrogantes y orgullosos podemos llegar a ser frente a la grandeza de Dios. La insignificancia humana ante la creación de Dios, podríamos poner como título a esta reflexión. Fíjese que el Salmo 103, los versículos 15 y 16, nos recuerda que el hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, pero ¿qué pasó? Que pasó el viento por ella y pereció, dice el salmista, y su lugar no la conocerá más. A pesar de nuestra vida, que es breve y nuestra existencia en este mundo es efímera, el orgullo humano nos lleva a creernos el centro de todo. En nuestra limitada perspectiva, muchas veces nos exaltamos como si fuéramos autosuficientes, ignorando, por supuesto, que nuestra misma existencia depende enteramente de Dios. Job, al contemplar la majestad de Dios, exclamó ahí en el capítulo 26, versículo 14: «He aquí, estas son solo las orillas de sus caminos», dice Job. «Y cuán leves es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo comprenderá?», dice Job. Hay una arrogancia humana frente a la soberanía divina, sin lugar a duda. En nuestra arrogancia, los seres humanos, amigos, no solo olvidamos nuestras pequeñeces, sino que también intentamos tomar muchas veces el lugar de Dios. Muchas veces vivimos como si pudiéramos controlar nuestro destino, decretar nuestro futuro y manipular a veces a Dios para que cumpla nuestros caprichos, nuestras propias agendas. Sin embargo, de manera categórica, Isaías capítulo 56 nos dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Isaías. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice Isaías, más que vuestros pensamientos, hablando de Dios. La arrogancia, entonces, de intentar decretar en algunos o de declarar algunas cosas sobre Dios, es como si la mota de polvo dictara al creador de la galaxia cómo debe manejar su obra. Lamentablemente hay sujetos que creen tener ese poder de dar órdenes a Dios. Mencionemos algunos: Guillermo Maldonado, Cash Luna, entre otros. Este orgullo es un eco del pecado original en el Edén, ahí en el huerto, cuando Adán y Eva desearon ser como Dios, ahí en Génesis capítulo 3, verso 5, ignorando absolutamente su dependencia del Creador. La grandeza de Dios frente a nuestra pequeñez.
Fíjense que el contraste entre nuestra insignificancia y la grandeza de Dios es asombrosa. Él no solo es el creador del universo infinito, sino que también sostiene cada molécula en su lugar con el poder de su palabra, nos dice Hebreos capítulo 1. El salmista en el capítulo 19 declara de manera más preciosa y más profunda. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mientras nosotros nos exaltamos y buscamos nuestros propios beneficios, Dios se mantiene fiel, amigos. Dios se mantiene soberano y completamente independiente de nosotros. Sin embargo, a pesar de nuestra arrogancia, Él nos ama con un amor eterno y nos extiende su misericordia. La Biblia, entonces, nos enseña con absoluta claridad que en nuestra condición natural somos completamente incapaces de acercarnos a Dios por nuestra propia iniciativa. Y esta incapacidad espiritual no es simplemente una falta de conocimiento o un error, digo un error ocasional, sino más bien una consecuencia directa de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestro orgullo innato que nos separa de Él, como lo dice Jeremías en el capítulo 17. Engañoso, dice Jeremías, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Fíjese que la incapacidad del hombre para buscar a Dios desde la caída de Adán, la humanidad ha lamentablemente heredado una naturaleza rebelde y endurecida contra Dios. El apóstol San Pablo, ¿cierto?, en el capítulo 3, versículos 10 al 12, declara con absoluta fuerza, y es la culminación desde el 1.18 de Romanos 1.18 en adelante, la culminación de algo poderoso. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno. Dice que no hay ni siquiera uno que lo haga. Este pasaje, o estos pasajes, nos dejan margen para el orgullo humano. No somos capaces de buscar a Dios ni de acercarnos a Él por nosotros mismos. Incluso nuestras mejores obras están manchadas por el pecado y no pueden agradar a Dios. Lo dice, lo vimos delante, Isaías 64 lo dice de manera clara. Nuestra inclinación al orgullo y a la autosuficiencia nos lleva, por lo tanto, a resistir a Dios y a exaltarnos muchas veces a nosotros mismos. Esto es evidente en la forma en que muchas veces intentamos construir nuestra propia justicia, creyendo que podemos alcanzar el favor de Dios por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Pablo ahí en Efesios capítulo 2, de los versos 1 al 3, describe de manera categórica, profunda, nuestra verdadera condición espiritual antes de que Dios obre en nosotros de manera sobrenatural. Y Él os dio vida, dice Pablo, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. En nuestra muerte espiritual somos completamente incapaces de buscar a Dios o de acercarnos a Él en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, Dios debe derribar nuestro orgullo, nuestra altivez, de creernos, nuestra arrogancia, de creernos superiores a Dios. Nuestra arrogancia, ese deseo de ser autónomos y de vivir según nuestros propios términos, es un obstáculo que solo Dios puede remover. Él, amados amigos, Él es quien en su soberanía obra en nuestros corazones para derribar nuestro orgullo y darnos un espíritu humilde. Como Ezequiel capítulo 36 nos dice de manera grandiosa,
Jehová dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Qué palabras más maravillosas! Sí, palabras grandiosas, amigos y amigas. Es Dios quien toma la iniciativa, siempre será así. Él quita nuestro corazón endurecido y rebelde y lo reemplaza con un corazón capaz de responder a su llamado. Jesús mismo afirmó esta verdad ahí en Juan 6:44, un texto que lo he compartido muchas veces y he hecho exégesis de este pasaje. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, no lo trajere, dice otra versión, y yo le resucitaré en el día postrero. No es por nuestros méritos, amigos y amigas. No es por nuestro esfuerzo, deseos que podemos acercarnos a Cristo, sino únicamente por la obra soberana de Dios, quien nos llama, nos atrae y sobre todo nos capacita. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Incluso, amigos, amigas, el arrepentimiento y la fe, que son esenciales para nuestra salvación, no provienen de nosotros. No, de ninguna manera. Sino que son regalos de Dios. Filipenses 1:29 dice algo también que apunta a esto. Porque vosotros, dice Pablo, os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y de igual manera, Pablo, al escribirle a Timoteo, a su hijo amado, ahí en su segunda carta, capítulo 2, los últimos versículos, dice, señala que es Dios quien concede el arrepentimiento. Pablo dice, porque si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. ¿Quién concede el arrepentimiento entonces? La capacidad de arrepentirse es Dios. La soberanía de Dios en nuestra salvación nos humilla y nos lleva a reconocer que no hay lugar para el orgullo humano, ni la arrogancia que muchos de nosotros tenemos. Somos completamente dependientes de su gracia, desde el principio hasta el fin. Pablo dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia, sustantivo, sois salvos por medio de la fe, segundo sustantivo. Y esto es un pronombre neutro, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hice un estudio sobre este pasaje que lo puedo compartir en otra oportunidad. Entonces la grandeza de Cristo como el único camino no lo podemos olvidar. Es en Cristo, amigos y amigas, donde Dios ha provisto la única forma de reconciliación para un mundo orgulloso y espiritualmente incapaz. Cristo en su humanidad vino a salvarnos de nuestra arrogancia y de nuestra rebelión contra su Padre. Éramos enemigos de Dios, dice Romanos. Filipenses 2, capítulo 2, versos 6 y 8, nos dice que Él, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó, la kenosis, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Por lo tanto, la humillación que conduce a la verdadera adoración es la que Dios está buscando. Reconocer, amigos y amigas, reconocer nuestra pequeñez no es motivo de desesperación, sino de humildad y adoración. En Lucas capítulo 18, vemos que el publicano oró de manera algo extraña. Dice, Dios se propició a mí, pecador. Este es el corazón que Dios busca, uno humilde, que reconoce su necesidad de Él. Y el apóstol Pedro nos exhorta, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice en su primera carta, el apóstol San Pedro, capítulo 5. Y ya para finalizar esta exhortación, amigos de cápsulas teológicas, cuando contemplamos nuestra pequeñez en comparación con la inmensidad de Dios,
fíjense que nuestras obras, palabras y orgullos pierden todo valor. En lugar de pretender controlar a Dios o manipularlo, o manipular su voluntad, debemos rendirnos completamente a su soberanía, confiando en que sus planes son buenos, agradables y son perfectos. El Dios que creó el universo, ese punto azul pálido que veíamos al principio, no solo es todopoderoso, sino que también es íntimamente personal, el mismo que conoce a cada uno de nosotros por nombre, dice Isaías 43. Nuestra respuesta debe, por lo tanto, ser una vida de humildad, una vida de dependencia, una vida de adoración a aquel que es digno de toda gloria, como lo declara el salmista en capítulo 46. Está quieto, dice el salmista, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice el salmista. Finalmente, humillarnos ante Dios es la consigna, es la llave que conduce a ser amigo de Dios. Porque cuando entendemos nuestra incapacidad espiritual y la grandeza de Dios, amigos, nuestra única respuesta adecuada y lógica es humillarnos ante Él en adoración y gratitud. Santiago capítulo 4, versos 6 y 7 nos recuerda algo poderoso, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Amigos, la soberanía de Dios no solo revela nuestra pequeñez, sino también su grande amor por nosotros. Es Él que nos busca, nos atrae, derriba nuestro orgullo y nos concede el arrepentimiento y la fe para que podamos acercarnos a Él. Por eso, amigos, nuestra única gloria está en Cristo y en su obra redentora. Como dice Gálatas ya finalmente, capítulo 6, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo. Esa pequeña polvo cósmico que se ve en el espacio, la imagen del principio, se ve un punto blanco y esa es la tierra. Somos tan orgullosos, tan arrogantes, que a veces queremos dar órdenes a Dios. Y en la inmensidad, en este vasto universo, solo hay respuesta al orgullo humano, solo derribándonos, atrayéndonos, llamándonos con un amor incondicional. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Y espero que esta exhortación haya sido de su agrado. Si es así, bueno, póngale ahí un buen like y comparta con nosotros esta bendición. Dios le bendiga. Nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.